Buenos días a todos. No sé si me oís. ¿Podéis confirmar por el chat? Buenos días, Jacobo. Se te oye perfectamente. Estupendo, maravilloso. Muy bien, pues como habéis visto en la pantalla de presentación, quería dar las gracias a Comunicaciones Reunidas por programar este webinar dentro de su programa de formaciones activas. Hoy vamos a presentaros nuestra nueva línea de terminales y de soluciones de movilidad que tenemos en GrandStream, tanto con tecnología DECT como con tecnología Wi-Fi. ¿Vale? Dentro de la parte de DECT tenemos unos productos que hemos lanzado nuevos hace muy poquito, ahora una semana o una cosa por el estilo, que tengo por aquí que vamos a poder ver en directo y os voy a explicar pues qué traen sobre la gama que teníamos ya actualmente en portfolio. Qué ventajas tienen, qué aspecto tienen y qué nuevas funcionalidades también incorporan. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Si tenéis alguna pregunta a la medida que lo vaya explicando, etcétera, etcétera, es conveniente que las planteéis y Carlos, llega el momento, pues me interrumpirá y me formalizará la pregunta. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hablar primero del DECT y si dejamos las preguntas para el final, pues al final estaremos fuera de contexto y la mayoría no sabremos de qué estamos hablando, ¿vale? Vamos a ver primero una pequeña presentación, os enseño los productos y seguimos con esto. Bien, para aquellos que no conozcáis GrandStream, que me imagino que seréis pocos, pues bueno, muy rápidamente, es una empresa americana que se fundó en el año 2002, dedicada específicamente a desarrollar endpoints IP. Tenemos actualmente alrededor de unos 600 empleados, 700 empleados en todo el mundo, repartido por oficinas, tanto en Estados Unidos tenemos 3, en Europa tenemos otras 2, Asia Pacific, Oriente Medio, Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro centro de soporte técnico para EMEA pues, está en Casablanca y tenemos un almacén en Holanda, que es de donde servimos a los mayoristas. Luego tenemos aquí pues, una serie de premios que nos han ido otorgando a lo largo de nuestra historia, pues, dependiendo de líneas de producto, etcétera, etcétera, y las líneas de producto con las que venimos trabajando. En este caso nos vamos a centrar hoy en la parte de telefonía IP. Bien, dentro de la parte de DECT hemos lanzado productos nuevos, como son una estación base nueva y tenemos también unos 2 terminales nuevos. Todos los terminales que ya teníais, es decir, el DP720, que también lo veréis en esta presentación, es compatible con la antena nueva. Y los terminales nuevos son compatibles con la antena antigua. Tenéis que saber que tanto los terminales nuevos como la antena nueva incorporan una cobertura y una potencia de emisión y una calidad de transmisión mejor que lo que teníamos antiguamente, porque si no, no sacaríamos un producto nuevo, obviamente, ¿vale? Y son compatibles unas cosas con otras. Es decir, podemos instalar unos terminales nuevos en la antena antigua y podemos instalar unos terminales antiguos en la antena nueva. Si hacéis esta mezcla, tenéis que tener en cuenta que no vais a poder utilizar al 100% las nuevas capacidades de transmisión de la antena nueva y de los terminales nuevos, ¿vale? Es decir, el radio de cobertura va a ser un poquito inferior a lo que podríais tener si utilizaseis 100% los terminales y los equipos nuevos. Esta es la DP750, que es la antena que ya teníamos, es DECT Cat IQ. Soporta 10 cuentas en el sistema, 5 terminales con Full HD, conferencia para 3 participantes y encriptación tanto a nivel de zip como a nivel de DECT. Este era el terminal que tenemos también, que es el DP720, es el más sencillito. Tiene pantalla en color de 1,8 pulgadas, se le pueden meter 10 cuentas, tiene 20 horas en conversación y 250 horas en stand-by, ¿vale? Este es el terminal de gama alta nuevo, que es el DP730, la pantalla en color de 2,4 pulgadas. A nivel de líneas, exactamente igual, tenemos 10 líneas. Tenemos conector de auriculares de jack de 3,5 integrado dentro del propio equipo. A nivel de batería, duplicamos la capacidad del anterior. Recuerdo, el anterior tenía 20 horas en conversación y 250 horas en stand-by.
Aquí nos vamos a 40 horas en conversación y 500 horas en stand-by, que creo que tampoco es muy interesante desde el punto de vista que la mayoría de los usuarios lo que quieren es que te dure el teléfono el día y no tenerlo que cargar a media jornada, ¿no? El radio de cobertura llega a los 400 metros en exterior y 50 metros en interior, ¿vale? Esto pues, hoy lo podéis comprobar muy fácilmente. Hay todas las funciones de telefonía, pero hay una cosa que hemos incorporado en estos DECT que no está en los terminales anteriores, en el DP720, que es el que tenéis ahora mismo en pantalla. Y eso que hemos incorporado es este botón que veis aquí en el lateral. Este botón pequeñito es el botón de Push to Talk. Es decir, es un botón que hace las veces de walkie-talkie, es un botón de megafonía. Cuando yo cojo el terminal y aprieto ese botón, la voz que yo emita en este teléfono automáticamente se emite en uno de los 12 canales que el resto de terminales pueden sintonizar. Permitidme puntualizar que cuando hablo de sintonizar, no se sintoniza en otra frecuencia de radio ni nada por el estilo, ¿vale? Se configura el canal. Realmente esto funciona con un multicast SIP, ¿vale? Y se pueden mezclar no solo estos terminales, sino los terminales de sobremesa, altavoces de megafonía que vamos a sacar a mediados de verano, etcétera, etcétera, ¿vale? Se va a comportar como un sistema de anuncios públicos, un sistema de megafonía pública, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos también el DP722, que es el terminal de gama baja dentro de los nuevos, ¿vale? La pantalla es de 1,8 pulgadas, exactamente igual que el DP720. La batería dura igual que el DP720, lo que pasa que tiene mejor cobertura que el DP720. Estamos hablando de 350 metros en el exterior, cuando el DP720 tiene 300 metros en el exterior, ¿vale? Y bueno, pues ya son temas de electrónica a nivel de calidad de micrófono y de altavoz. La cancelación de ruido que tiene el DP730 y el DP722 es mejor que la que tiene el DP720, es decir, que la calidad de voz que vamos a recibir pues es más clara. Vamos a parar un momento la presentación para que veáis físicamente el producto que tengo aquí. Esta es la antena DECT nueva. Es el nuevo producto que tenemos para lanzar. En la parte trasera tenéis los típicos conectores para colgarlo en la pared. Al colgarlo en la pared, el conector de red lo vais a tener aquí, con lo cual pues podéis meter el cablecito por detrás, etcétera, etcétera. No hay ningún problema. Cuando lo conectáis o lo ponéis en una mesa, o para ponerlo en sobremesa, pues trae una patita, que es esta que veis aquí. Yo os recomiendo primero conectar el cablecito, ¿vale? Y una vez que tenéis conectado el cable, por detrás dobláis el cable y conectamos la pata. De forma que nos va a quedar ya en ángulo recto para poderlo poner en la mesa y para que no se nos tumbe. Porque si lo intentáis meter una vez que está puesta la pata, es un poquito más complicado. No sé que tiene un agujero, ¿vale? Pero ese agujero es para tener un candado Kensington o para atornillarlo a la mesa o para ponerle una pletina. No es para que metáis el cable por aquí, porque si metéis el cable por aquí y lo intentáis poner en la mesa, no se va a sujetar, ¿vale? El cable tiene que estar por detrás, que para eso tenemos un agujero más grande todavía. Os puntualizo esto porque me ha llegado alguna consulta de cómo lo instalamos físicamente en sobremesa, ¿vale? Y a nivel de tamaño, pues tenemos aquí un DP730, ¿vale? Perfectamente nuevo. Básicamente os lo pongo para que tengáis una idea pues eso, del tamaño del terminal, etcétera, etcétera. Igual que el resto de productos de DECT en Grand Stream, pues viene con su pinza para el cinturón, su batería, su cargador, su base, etcétera, etcétera. No hace falta que compréis ningún tipo de accesorio más. Hay una diferencia que sí que tenéis que considerar. El DP720, el terminal que tenemos ahora, funciona con 2 baterías AAA y estos terminales van con batería de ion de litio estándar, ¿vale? Que podéis comprar en vuestro mayorista, etcétera, etcétera, pero no son baterías AAA, con lo cual no vais a poder comprarlas en una ferretería normal y corriente.
Dicho esto, este DECT puede ser multicelda. Estamos hablando de que cada terminal se puede registrar en 4 antenas simultáneamente, con lo cual podemos hacer roaming, pero lo que no podemos hacer es handover de la llamada. Es decir, que si estamos hablando en una estación base, no nos vamos a poder mover a la otra estación base. Se comporta como si fuese una especie de sistema DECT monocelda. ¿Por qué no tenemos un sistema DECT multicelda? Pues básicamente porque no creemos en ello. La evolución de tecnologías que está teniendo lugar en la parte Wi-Fi no justifica el hecho de invertir en un sistema DECT multicelda que nos va a posicionar básicamente a la par que el resto de fabricantes. ¿Por dónde va GrandStream? GrandStream va por la parte de telefonía multicelda sobre infraestructura Wi-Fi. Cuando hablamos de telefonía Wi-Fi, siempre tendemos a pensar en terminales muy caros, antenas muy caras, sistemas complejos de configurar, etcétera, etcétera, que no es el caso, ¿vale? Ahora vamos a entrar en la parte de explicación de productos de Wi-Fi. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa por que tengamos que responder, Carlos, es el momento. Sí, nos preguntan, dice, ¿algún DECT con Bluetooth para poder conectar un auricular? En los DECT no, en los terminales Wi-Fi que vais a ver ahora, todos llevan Bluetooth, ¿vale? Pero en la parte DECT no llevan Bluetooth. Vale. ¿Algún terminal robusto para cuándo? Para robusto, los de ambiente, digamos, de protección contra caídas y demás, en DECT no van a llegar porque lo que tenemos es ambiente de oficina. Sí es cierto que el DP730 tiene protección contra caída desde 1,5 metros, que es básicamente la altura de manejo del terminal, pues desde las manos al suelo y demás. Entonces, desde esa altura no debería sufrir daño ninguno. En cualquiera de los casos, tendremos un terminal bastante más robusto, pero será Wi-Fi de aquí a finales de este año, ¿vale? Que además incorporará una pantalla grande. Bueno, ahora os contaré un poquito más en detalle qué es lo que habrá. Vale, también nos preguntan que si en algún momento van a coexistir los terminales DP anteriores y los nuevos. Bueno, de hecho ya están coexistiendo. Como mínimo, pues estarán coexistiendo 4 o 5 meses. Si realmente el tiempo de vida, digamos así, juntos, respecto a los terminales, porque las antenas probablemente al final utilizaremos la nueva, pero respecto a los terminales depende mucho de la respuesta que tengamos del mercado. Es decir, cada uno de los terminales tiene un precio totalmente diferente, es decir, que van escalados. Las prestaciones de los terminales y el diseño del terminal también van escalados, y si el terminal de P720 se sigue vendiendo, pues oye, no vamos a ser tan cenutrios de descatalogarlo, no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, pues vamos a seguir con la presentación que teníamos por aquí. Esto es, vale. Bien. Una vez visto la parte de DECT, que no me he parado mucho a explicaros cómo funciona y demás, básicamente porque todos estáis ya muy acostumbrados a trabajar con esa tecnología que tiene pues 17, 18 años de antigüedad, si no es algo más. Y bueno, pues tiene sus ventajas y luego pues tiene sus inconvenientes. Como os decía, en GrandStream apostamos mucho por la telefonía Wi-Fi. Hace cosa de 4 meses lanzamos el primero de 3 terminales que vamos a tener Wi-Fi. La referencia es el WP820 y que funciona sobre infraestructura Wi-Fi. Esta infraestructura Wi-Fi no tiene por qué ser la que nosotros tenemos de GrandStream. Obviamente, si tenéis la infraestructura y el terminal de la misma marca, pues en el caso de que tengáis algún tipo de problema, algún tipo de interoperatividad, configuración, sin duda, etcétera, etcétera, es más sencillo de manejar porque estamos hablando de que es una solución monofabricante. Pero los terminales que tenemos aquí son capaces de hacer fast roaming y handover no solo con las antenas de GrandStream, sino con antenas de otros fabricantes como pueden ser Aruba, Meraki, Ruckus, etcétera, 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 ¿vale? Ahora veremos cómo, por qué y de qué manera. Lo primero que vamos a ver es en la parte de infraestructura qué productos tenemos.
Tenemos actualmente tres productos. El GWN7610, que es un 3x3 Dual Band Wave 1. Tenemos el 7600, que es un Wave 2, un 2x2 también Dual Band con Wave 2, como he dicho. Y tenemos el 7600LR, ¿vale? Que es exactamente igual que el anterior, pero con IP66 y mejores antenas para tener más cobertura en exterior. Dentro de muy poquito, estamos hablando de un mes o por ahí, va a salir otro modelo de antena nuevo, que es un Wave 2, pero será un 4x4, ¿vale? Principalmente pensado para hacer de backbone cuando hacemos despliegues de infraestructura mesh, etcétera, etcétera. Todas estas antenas tienen la controladora integrada dentro del propio punto de acceso. No hace falta una controladora externa. En el caso de que lo queráis así, tenemos disponible una controladora cloud que es totalmente gratuita. Simplemente vais a la página web gwn.cloud en el navegador, os dais de alta y ahí vais a poder dar de alta pues todos los clientes que queráis, meter los puntos de acceso y bueno, pues configurar los SSIDs, los portales cautivos, etcétera, etcétera. ¿Vale? A nivel de terminales, actualmente tenemos el terminal que va a ser el terminal de gama media, ¿vale? Que es el WP820. Para principios de verano sacaremos el WP810, que es un terminal con la pantalla un poquito más pequeña y va a ser obviamente un poquito más económico. Vamos a seguir la filosofía que hemos seguido con los terminales DEC, el DP722 y el DP730, pues el DP810 va a ser un poquito más pequeño. ¿Cómo diferenciar los terminales Wi-Fi de los terminales DECT sin tener que meterte a hacer, pues, quitar baterías, ver etiquetas, etcétera, etcétera? Muy sencillo. Los terminales Wi-Fi, como veis aquí, tienen los botones en plateado. Si volvemos rápidamente a los terminales DECT, vais a ver que tienen los botones en negro, ¿vale? Así de un vistazo vais a poder distinguirlos. Si no es con esta especificación, el resto del terminal es exactamente igual. Cuando digo igual, es que estos terminales también tienen el botón de Push to Talk en el lateral, ¿vale? Con lo cual pues van a hacer de walkie-talkie y son compatibles a nivel de walkie-talkie con los DECT. No olvidemos que el DEC utiliza DEC para transmitir y el Wi-Fi utiliza Wi-Fi para transmitir. Estos terminales tienen Wi-Fi Dual Band, es decir, trabajan en 2,4 y en 5 GHz. Tienen dos líneas, tienen dos cuentas SIP, utilizan Android 7, no tienen el Google Play, con lo cual pues, no vais a poder instalar Facebook, Netflix, etcétera, etcétera, pero el hecho de que hayamos metido Android dentro es básicamente para poder compatibilizarlo con aplicaciones de interoperatividad con sistemas de ERP, con sistemas de emergencia, alarmas, mensajería, etcétera, etcétera, con una API que tendremos disponible pues, en breve. ¿Vale? Sabéis que las actualizaciones de firmware en GrandStream serán gratuitas, con lo cual pues, no vamos a tener problema. Incorporan Bluetooth en este caso. También tienen el jack de 3,5 estándar para conector de micrófonos, auriculares, etcétera, etcétera. Todas las funciones de telefonía, conferencia, transferencia ciega, agenda, etcétera, etcétera. Y lo más importante es la duración de la batería. Con este terminal, la duración de la batería, estamos hablando de unas 7 horas y media de conversación y 150 horas en stand-by. Es decir, nos alcanza la duración de la batería para una jornada completa, con creces, inclusive 2, de trabajo con el terminal, dependiendo, pues obviamente, de lo que se use, de lo lejos que estemos de las antenas y demás. Pero vamos, en uso normal, un día entero de trabajo lo tenemos prácticamente garantizado. ¿Vale? Dicho esto, vamos a comparar la solución Wi-Fi y la solución DECT. Pero no vamos a comparar el Wi-Fi de GrandStream con el DECT de GrandStream, porque el DECT de GrandStream no es multicelda. Entonces, esta comparativa está hecha con la solución Wi-Fi que tenemos en GrandStream y con el DECT multicelda que todos conocéis en el mercado de los 3-4 principales fabricantes, que obviamente todos conocéis y que no voy a dar nombres aquí, pero todos los precios que vais a ver pues son precios que podéis encontrar en páginas web,
Son precios PVP, tanto de Gran String como de los terminales DEC, y son funcionalidades pues que vamos a poder comparar tanto de una solución como de otra. Cuando he hecho esta comparativa, no nos vamos a centrar en si un terminal tiene 5 botones y el otro tiene 6 botones, o si la pantalla de este terminal tiene 1,8 pulgadas y el otro tiene 1,9 pulgadas, ¿vale? Porque a título personal considero que esas comparativas no nos llevan a ninguna parte, ¿vale? Más allá de comparar pues, las piezas que tiene cada uno de los productos. Vamos a comparar funcionalidades completas del sistema. Cuando hablamos de funcionalidad completa, hay un área que es la arquitectura general del sistema, como idea, como componentes, como diseño, etcétera, etcétera. Dentro de todos los sistemas, pues vamos a comparar los dos componentes principales. Uno es la antena y el otro son los terminales. Y dentro de la antena, reitero, vamos a comparar la cobertura, las capacidades de la antena o las funcionalidades y el precio. No vamos a entrar en si una antena pesa medio kilo y la otra 600 gramos, porque es una comparativa que desde mi punto de vista es estéril de cara al usuario. Por tanto, vamos a empezar por las capacidades del sistema. Dentro de las capacidades del sistema vamos a comparar cuántas y de qué manera se conectan las antenas, cuántos y de qué manera se conectan los terminales, cuántas llamadas simultáneas el sistema puede manejar y cómo se controla todo este sistema, cómo se programa. Entonces, a nivel de antenas, en la parte Wi-Fi no tenemos límite de antenas. Yo puedo ir a un cliente e instalar 300 antenas o 400 antenas Wi-Fi. No es ningún problema. En el caso del DEC sí tenemos un problema. El máximo número de antenas por controladora suele ser, y aquí obviamente hay una horquilla, depende del fabricante, si es a USB pues llega a 52, hay otros que llegan a 64, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero como no he querido hacer la comparativa contra un fabricante concreto, pues he puesto más o menos unas 60 antenas, ¿vale? Entender que hay fabricantes que llegan a 58, otros que llegan a 52, otros que llegan a 64. En cualquiera de los casos siempre hay un límite. En Wi-Fi, habléis con el fabricante que habléis, no tenemos un límite de antenas. Podéis instalar una red Wi-Fi con 1000 antenas, si queréis, ¿vale? Con lo cual, el radio o la capacidad de cobertura que tenemos en Wi-Fi, a la hora de llegar a una instalación muy grande, pues no tiene absolutamente nada que ver con el DEC, porque el DEC es finito. Es decir, el área que podemos cubrir tiene límites. En Wi-Fi, no. Con lo cual, pues oye, esto obviamente la solución Wi-Fi es mejor que la solución DEC en este caso. A nivel de terminales nos pasa igual. Yo en una solución Wi-Fi no tengo límite de terminales a la hora de desplegarlos en una instalación. ¿Dónde está el límite? El límite estará en los terminales que me soporte la PBX o la central donde yo los vaya a registrar, pero no el número de terminales que la red me pueda registrar, o sea, me pueda soportar. Sin embargo, en un sistema DECT suelen estar alrededor de 100. Una vez más, hay fabricantes que llegan a 96, hay fabricantes que llegan a 128, hay otros fabricantes que si duplicas las controladoras llegan a 200, ¿vale? Pero bueno, al final son como dos sistemas separados trabajando juntos, es una solución un poco extraña. Aún así, tenemos límite de terminales en DECT. En Wi-Fi no hay límite de clientes simultáneos que yo puedo tener en la misma red, igual que no hay límite de dispositivos móviles que yo puedo conectar a una red Wi-Fi, ¿vale? Con lo cual, pues a nivel tanto de número de antenas y capacidad como de número de terminales, oye, el Wi-Fi no tiene color. A nivel de manejo de llamadas simultáneas por el propio sistema, no estamos hablando de una antena, estamos hablando de la conmutación del sistema. La red Wi-Fi es non-blocking, es decir, que podríamos utilizar el 100% de los recursos de radio del sistema Wi-Fi en establecer llamadas concurrentes. Y yo, si la red está bien hecha, podría hacer que el 100% de los terminales, así sean 1000 terminales, puedan estar hablando a la vez, en el mismo sistema, ¿vale? Solo dimensionando las antenas. En la mayoría de los sistemas DECT, aunque tengamos, como hemos dicho antes, la capacidad de tener 100, 128 terminales, el número de llamadas concurrentes que el sistema DECT puede manejar suele rondar los 30. Hay fabricantes que llegan a 32, hay otros que llegan a 28, hay otros que llegan a 36. Aquí ya depende de si utilizamos Full HD o HD o simplemente calidad de telefonía normal.
Pero bueno, volvemos a comparar, no hay limitación con una limitación. Ya sea grande o pequeña, tenemos esa limitación con el DECT. Y en el sistema DECT, pues luego tenemos que comparar la controladora. En Wi-Fi, por llamarlo de alguna manera, hay una controladora para las antenas, para configurar las antenas, ¿vale? Esa controladora, en el caso de GrandStream, pues está incluida dentro de la propia antena o tenemos también la opción de utilizar el cloud. En cualquiera de los casos es una herramienta de programación que es gratuita para que podáis programar las antenas. En los sistemas DECT, y aquí depende mucho del fabricante, hay unidades, digamos, dedicadas a controladora, es decir, hay una appliance que tenemos que programar donde damos de alta las antenas, los terminales, etcétera, etcétera, y que sin ese appliance el sistema no funciona. Y hay otros fabricantes en los que hay una antena que es especial, que lleva la controladora y además hace de antena, ¿vale? Es decir, nos hace falta un equipo para dar de alta las antenas, es decir, hace falta como una especie de centralita DECT, que obviamente supone un coste. En la parte Wi-Fi no nos hace falta esa centralita Wi-Fi, porque cada terminal se registra directamente contra la PBX. No tenemos que pasar por una unidad de control, ¿vale? Con lo cual, a nivel de desarrollo general del sistema, oye, de idea, ¿no? De concepto, la parte Wi-Fi no tiene absolutamente nada que ver con la parte DECT. La parte Wi-Fi es mucho más flexible, mucho más potente, es más novedosa, nos deja hacer muchas más cosas, no tenemos limitaciones, ¿no? En la parte DECT, pues bueno, es un protocolo ya pues que está muy limitado y tiene pues una serie de carencias. Ahora vamos a comparar las antenas. En las antenas vamos a comparar tres funcionalidades principales, que son la cobertura, la capacidad y cuánto vale cada una. Entonces, a nivel de cobertura, aquí es donde el DECT pues brilla. Una antena Wi-Fi en interior, más o menos, suele tener un radio de cobertura de unos 20-25 metros, ¿vale? Una antena DECT en interior suele rondar los 45-50 metros. Por tanto, podríamos decir que una antena DECT es el doble, o cubre el doble de área, el doble de superficie que una antena Wi-Fi, ¿vale? Esto es así, ¿por qué? Porque el DECT trabaja en la banda de los 800-900 MHz y el Wi-Fi, en el mejor de los casos, trabaja en 2,4 GHz. Es decir, trabaja a cerca de 4 veces más frecuencia que lo que trabaja el DECT. Cuanto más alta es la frecuencia de cualquier transmisión de radio, pues más le afecta a la cobertura o a la capacidad de penetración sobre sólidos o la propagación de señal. Es decir, que el DECT puede traspasar un cristal o un muro con mucha mayor facilidad de lo que puede hacer un Wi-Fi de 2,4, no digamos un Wi-Fi de 5, ¿vale? Cuanta más frecuencia, pues más difícil se hace traspasar cualquier elemento físico. Por tanto, bueno, pues aquí la tecnología DECT es mejor que la tecnología Wi-Fi. A nivel de capacidad, le damos la vuelta a la tortilla. Una única antena Wi-Fi os puede, y aquí he rebajado las especificaciones, ¿vale? Una única antena Wi-Fi os puede soportar 150 terminales registrados de forma concurrente. La de GrandStream puede llegar a 230-240 terminales, ¿vale? Yo lo he bajado a 150 por hacerlo más compatible con el resto de fabricantes que he mencionado antes. Y esos 150 terminales pueden tramitar llamadas non-blocking, es decir, los 150 terminales de la misma antena pueden estar hablando a la vez, en la misma antena. Sin embargo, en el DECT estamos mucho más limitados. Una antena DECT generalmente, y ya reitero que aquí pues la horquilla está entre 28 y 32, suele manejar unos 30 terminales registrados. Si la antena tiene 30 y viene el 31º, la antena no le va a dar cobertura. De esos 30 terminales, en el caso de que estemos utilizando voz en alta definición, solo 4 podrán hablar a la vez. El quinto que intente hacer una llamada le va a dar ocupado o le va a dar red no disponible. Si utilizamos voz normal, es decir, no en alta definición, entonces el límite de llamadas concurrentes pasaría a ser 8. ¿Vale? Es decir, en el caso de que utilicemos la mínima calidad, de esos 30 terminales, 22 no van a poder hablar de forma simultánea en esa misma antena. Con lo cual, a nivel de capacidades, el Wi-Fi es significativamente mejor que el DECT. Y sí, el tema de precios. Disculpa, sí.
Disculpa un momentito antes de que continúes con esto. Es que nos hacen dos cuestiones. Dice, bueno, esto de las llamadas simultáneas, dice que, bueno, que depende también de muchos factores, que en la práctica real siempre es de cómo lo vendes, ¿no? ¿Sabes? Que hay, dependiendo de cómo tengas que construir la solución, me imagino. Y luego, por otro lado, también nos preguntan si los puntos de acceso van a ser, o sea, si los puntos de acceso van a ser decisivos en la implementación de la telefonía vía Wi-Fi. Déjame que lea otra vez, Carlos, porque no Sí. me he enterado muy bien de lo que me has preguntado. Sí. Vamos a ver. Las llamadas, hombre, a ver, las llamadas simultáneas, estamos hablando, esto es Alex que nos está preguntando el tema de las llamadas simultáneas. Las llamadas simultáneas está probado con una antena, sin otro servicio, solo con esos terminales, ¿vale? Que sería el mismo test que se haría con la parte DECT. Tenemos que tener en cuenta que la parte DECT solo se va a utilizar para el DECT. Tú no puedes conectar ni tu portátil ni tu móvil a la antena DECT, cosa que sí puedes hacer con la parte Wi-Fi. Por tanto, cuando estamos hablando de 150 terminales hablando simultáneamente, está aprobado con las antenas de Gran Stream y está aprobado con uso exclusivo de terminales registrados a través de esa antena y hablando de forma simultánea, ¿vale? Obviamente no puedo certificar ese desempeño de la antena con fabricantes que no sean de Gran Stream. Punto uno. Luego nos pregunta Álvaro, ¿los puntos de acceso van a ser decisivos? A ver, los puntos de acceso son las antenas del DECT, ¿vale? Por tanto, si nos vamos a poner un punto de acceso de un fabricante que no soporta tantos terminales simultáneos, etcétera, etcétera, estaremos limitando, por supuesto, las capacidades de un sistema de telefonía Wi-Fi. En cualquier sistema, tanto de DECT como de Wi-Fi, hay dos componentes fundamentales. Tenemos las antenas y tenemos los terminales. Si yo me cojo y pongo una antena de un fabricante que me puede costar, pues lo que sea, ¿no? De primera línea, y luego me voy a coger un terminal DECT de los que hay por ahí de 20 euros, pues luego pasan cosas como que no puedo transferir llamadas, o no veo quién me llama, o pues, cosas de incompatibilidades varias. Pasa exactamente igual si yo intento hacer un multicelda con una antena para casa que tiene un repetidor. Eso no es un multicelda, ¿vale? Estoy comparando sistemas multicelda DEC con terminales para ese sistema multicelda con terminales Wi-Fi y antenas Wi-Fi para ese sistema multicelda. Reitero, las antenas Wi-Fi, yo estoy dando datos de las antenas nuestras de Gran Stream, pero no tienen por qué ser antenas de Gran Stream, ¿vale? Y ahora vamos a entrar en por qué y qué hace falta para poner una antena de otro fabricante, ¿vale? Eso os lo vamos a explicar ahora. ¿Alguna pregunta más, Carlos? No, en principio no. Vale. Bueno, precios. Reitero, los precios. Los precios que estoy dando de las antenas Wi-Fi son las antenas Wi-Fi de Gran Stream, ¿vale? El precio de las antenas DECT, pues son los precios PVP medios de fabricantes que todos conocéis, de primera línea de sistemas multicelda, ¿vale? Y no tiene por qué ser 430 exactamente, puede ser 470, 410, pero vamos, rondan este precio, ¿vale? Una antena Wi-Fi estamos hablando de unos 80 euros y una antena DECT estamos hablando de unos 430 euros más o menos, ¿vale? Con lo cual el precio por antena en Wi-Fi pues es significativamente inferior. Y ahora nos vamos a comparar los terminales, ¿vale? Aquí en los terminales es pues, donde más se ve la diferencia. En la parte Wi-Fi tenemos funciones de telefonía, tenemos push to talk, tenemos la parte de sensores de caída, etcétera, etcétera, y tenemos sistema operativo Android que nos va a permitir instalar aplicaciones, ¿vale? La mayoría de los terminales DECT estamos hablando de funciones de telefonía básica normal, es decir, oye, podemos hacer transferencias, conferencias, tenemos nuestra agenda, etcétera, etcétera, pero la gran mayoría ni tienen push to talk, ni tienen sensores y, por supuesto, la gran mayoría no llevan Android, ¿vale? Es cierto que hay determinados teléfonos DECT que tienen sensores y que se les puede instalar aplicaciones y etcétera, 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 ¿vale? Pero son terminales que están lejos del espectro, digamos, son terminales muy de nicho,
¿vale? Están lejos del espectro de la prueba. Estamos hablando de terminales DECT que llegan a los 200, 300 euros, ¿vale? Y no es el objetivo de esto, de esta comparativa. Lo siguiente que vamos a comparar es la duración de batería. Aquí, por todo lo que habéis visto antes, es donde el DECT brilla. Es decir, un terminal Wi-Fi, tenemos 150 horas en stand-by y 7 horas y media en conversación, que nos da para hacer el día de trabajo, ¿vale? Sin incomodidad, perfecto. Pero el DECT duplica con facilidad, ¿vale? Hay terminales que llegan hasta las 500 horas en stand-by, ¿vale? Y 20 y pico horas en conversación. Pero es decir, a nivel de duración de batería, pues son muchísimo más eficientes que los terminales Wi-Fi. ¿Por qué? Pues porque trabajan a menos frecuencia, no tienen que mantener un sistema operativo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hacen que la batería dure significativamente más que el Wi-Fi. Por tanto, bueno, pues ponemos el solcito en el DECT, que para eso se lo han merecido. Y luego hay otro punto importantísimo. Los terminales Wi-Fi de PVP están en unos 190 euros cada terminal. Reitero, estoy hablando del terminal de Gran Stream. Si nos vamos a un terminal de los otros dos fabricantes principales que tenéis en el mercado ahora mismo, pues están triplicando el precio que yo estoy dando aquí, ¿vale? Pero estamos comparando Gran Stream con DECT. Por tanto, el PVP son 190 euros y el PVP de los terminales DECT que recomiendan los fabricantes con su selección DECT multicelda ronda los 60 euros. Obviamente hay terminales más económicos que se puede hacer la chapuza de conectar al terminal, digamos, al entorno multicelda, por supuesto, ¿vale? También los hay más caros, pero digamos, el DECT que más se instala estaría en este precio, que es 3 veces más barato que lo que sería un terminal Wi-Fi. Visto esto, pues obviamente los terminales DECT tienen mejor precio, mejor duración de batería, aunque tienen pues un poquito menor de funcionalidad. Hay unas consideraciones adicionales en la parte de Wi-Fi, ¿vale? La red Wi-Fi es una infraestructura multiservicio, es decir, a la vez que yo estoy ofreciendo telefonía, puedo estar ofreciendo un hotspot, puedo estar ofreciendo comunicación para los portátiles, para los móviles, para ordenadores, etcétera, etcétera. Obviamente, todo esto requiere una planificación a la hora de desplegar telefonía Wi-Fi sobre una infraestructura de red no muy diferente de lo que hacéis cuando ponéis un teléfono IP pinchado a la red, porque la red ya se comparte con otras transmisiones de vídeo, etcétera, etcétera. No es nada complicado, pero hay que tenerlo en cuenta. Tenemos la ventaja de que podemos reutilizar infraestructura existente. Es decir, yo llego a un hotel, vamos a poner que tienen Aruba, por ejemplo, y yo puedo desplegar mis terminales Wi-Fi en la red de Aruba sin necesidad de montar otras antenas adicionales sobre esto, ¿vale? Que es una ventaja significativa con respecto al despliegue de una infraestructura DECT, ¿vale? Y lo más importante para mí es que la infraestructura Wi-Fi está abierta a nuevas tecnologías. Ahora mismo estamos viendo el desarrollo del Wi-Fi 6, el estándar AX, hay más velocidad, mejores frecuencias, hay mejores estándares. Quiero decir, es una tecnología que está en pleno desarrollo. Yo la parte Wi-Fi, la parte DECT, la empecé a trabajar con un fabricante que ya no sé si existe hoy, que se llamaba Kirk, hace, pues no sé, Carlos, probablemente hará 14 años, ¿no? O 15 años de esto, si no es algo más. 2002, Y desde, por ahí más o menos. Y desde entonces ha habido muy poquitas mejoras. Quiero decir, los sistemas soportaban más o menos lo que soportan ahora, las funcionalidades, salvo obviamente pues encriptación y tal, que se ha ido mejorando un poco, pues no ha habido unas mejoras significativas, cosa que sí está ocurriendo en la Wi-Fi. Quiero decir, Wi-Fi es un estándar de transmisión que está vivo, está en pleno desarrollo, el DECT no. Entonces, si nos vamos a la parte de cotización en base a los precios que habéis visto ahora, PVPs, reitero, vamos a cotizar, por ejemplo, un sistema de 10 terminales y 5 antenas. ¿Vale? Si multiplicamos los 10 terminales a 190 y las 5 antenas a 80 euros cada una, pues nos salen un total de 2.300 euros. ¿Vale? Y alguien podría decir, sí, pero es que las antenas de Wi-Fi tienen la mitad de cobertura que las antenas de DECT. Por tanto, debería subir la cantidad de antenas Wi-Fi a 10. De acuerdo, te lo compro. Si metemos otras 5 antenas Wi-Fi a 80 euros que teníamos el precio de las antenas, 5 por 8, 40. Son 400 euros más. Es decir, estaríamos hablando de que en Wi-Fi serían 2.700 euros con 10 antenas, comparado con 10 terminales y 5 antenas en DECT,
que sin la controladora o eligiendo el fabricante en el que la controladora está embebida en una de las antenas, serían 2.750 euros. Es decir, el despliegue Wi-Fi sería un poquito más barato que el DECT. Si vamos al fabricante que necesita la controladora como appliance externo, pues ahí ya somos 500 euros más baratos, ¿vale? ¿Dónde está el secreto? El secreto está en que el impacto de la cotización para mejor o peor en la parte Wi-Fi está en el número de terminales, que es lo que realmente hace que suba el precio. Sin embargo, en el número de antenas juega a favor de Wi-Fi. En las instalaciones en las que tenemos muchísimas antenas y pocos terminales, que suelen ser la mayoría, la solución Wi-Fi es bastante más barata y os animo a que hagáis comparativas, bastante más económica que una solución IPDEC tradicional. Si vais a tener poquitas antenas y muchos terminales, entonces el DEC os va a salir bastante más económico, ¿vale? Pero en hoteles, etcétera, etcétera, suele ocurrir que la densidad de terminales por antena es muy baja y, sin embargo, hay que cubrir muchísima superficie. En ese caso, el Wi-Fi es significativamente más económico, ¿vale? Bien, ahora entramos un poquito en tema técnico. No voy a ponerme a ver cómo se configura, etcétera, etcétera, pero sí he estado referenciando una y otra vez, bueno, que podemos trabajar con otros sistemas de otros fabricantes. Estoy seguro de que todos conocéis. Sí. Sí, antes de que te metas en faena. Hay una propuesta que dice, apuesta Grand Stream por su softphone, el Wave, para voz sobre Wi-Fi. ¿Hay algún plan para poner el Wave sobre PC? A ver, tengo respuesta para todo. El apostar el softphone para VoIP Wi-Fi realmente no depende del softphone. Como voy a explicar ahora, depende del teléfono móvil donde lo vayas a instalar. Así que esa pregunta la vamos a dejar quizá para un poquito más tarde porque la explicación viene ahora mismo. ¿Existe un Wave para PC? Sí, existe un Wave para PC, pero ese Wave está basado en WebRTC. Es decir, cualquiera de vosotros que instale una UCM, cuando entráis a configurar la máquina, justo debajo de la ventana de login, abajo a la izquierda, tenéis un enlace que pone GrandStream Wave. Entonces podéis utilizar el softphone WebRTC que viene en la centralita de GrandStream. Si lo que estáis pidiendo es una aplicación que podáis instalar en Windows, el típico softphone que se instala como aplicación en Windows o en Mac o lo que sea, para poderlo utilizar con otra central que no sea de GrandStream, no lo tenemos, ni hay planes para que lo vayamos a tener, ¿vale? Si utilizáis la UCM de GrandStream, no es como aplicación, sino que es como WebRTC y entonces lo vais a poder utilizar en cualquier versión de Windows, en cualquier versión de Mac y en cualquier versión de Linux, que es todavía casi más interesante, ¿vale? ¿Algo más, Carlos? No, en principio no. Ya puedes continuar. Venga, pues vamos a meternos un poquito en harina. Bien, lo más importante de los sistemas móviles es el que yo pueda hacer roaming y handover. Es decir, el roaming es que el teléfono se pueda mover de una antena a otra sin que yo tenga que hacer nada en el terminal. Es decir, que yo voy andando por la instalación y está registrado en una antena, luego se registra en la otra y se registra en la otra. Eso la verdad es que no tiene mucho secreto. Y en cualquier sistema Wi-Fi lo vamos a poder hacer, mejor o peor, no va a haber ningún problema. ¿Dónde está el problema? El problema es cuando yo estoy hablando. Cuando estoy hablando y estoy en una antena y decido moverme y empezar a andar y tengo que cambiar la llamada de una antena a la otra sin que se corte la llamada, ¿vale? Ahí es donde está el secreto. Bien, nosotros no hemos hecho ningún invento ni ningún desarrollo propietario. Nos basamos en 3 estándares del IEEE, del International Electrical Engineers, que son el 802.11r, el 802.11k y el 802.11v. Estos 3 estándares están soportados en nuestro terminal WP820 Wi-Fi. Están soportados, obviamente, en todos nuestros puntos de acceso. Y se engloban dentro de lo que se llama Voice Enterprise o
Hay algunos fabricantes que lo llaman Fast Roaming, Fast BSS Transition, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Mucho cuidado, que hay algún fabricante Wi-Fi que tiene un protocolo de transmisión rápida propietario. No es el caso, tiene que tener estos 3 estándares. Y ya os digo que tenéis Aruba, Meraki, Ruckus, etcétera, etcétera, que tienen estos 3 estándares. Es fácil, mirad el datasheet y vendrán enumerados. Es muy sencillito. Os he puesto ahí un código QR a la página por si queréis tener información más en detalle de qué funciona el protocolo, etcétera, etcétera. Yo os voy a dar una explicación muy sencillita, ¿vale? Para que todos entendamos qué es lo que hace cada uno de estos protocolos. El 802.11r lo que va a hacer es acortar el tiempo de transición del cliente de antena en antena. Es decir, tenemos que entender una cosa. Cuando hablamos de redes Wi-Fi, es el cliente, es el teléfono, el que se encarga de decidir cuándo y dónde salta, porque tengo mala cobertura en la antena en la que estoy actualmente registrado. No son las antenas las que lo mueven, es el teléfono es el que se mueve. Por tanto, cuando hablaba Alex del Softphone Wave para VoIP Wi-Fi, lo podéis utilizar, pero, reitero, tenéis que mirar el hardware donde lo instaléis que sea capaz de soportar estos 3 estándares. Si utilizáis, para los que seáis fans de Apple, en el iOS 7 me parece, ya han incorporado estos 3 estándares, con lo cual harán el Fast BSS Transition, harán el Fast Roaming y entonces podéis utilizar el Grand Stream Wave y no se cortará y os funcionará todo de maravilla. Pero si vais a utilizar, como en la mayoría de los casos, un smartphone de 70 euros, barato, pues probablemente no tenga estos estándares y entonces pues se cortará la llamada, ¿vale? Porque depende del hardware, reitero, depende del hardware, no del Grand Stream Wave, ¿vale? Depende del hardware que estéis utilizando. Bien, ¿qué ocurre cuando yo estoy registrado en una antena y me voy a la otra? Pues lo que hace el terminal es que le dice adiós a la antena en la que está y se presenta en la antena nueva. Cuando se presenta en la antena nueva, vuelve a intercambiar la clave de encriptación, vuelve a intercambiar la contraseña o el certificado radios, dependiendo de cómo lo estemos utilizando. La antena nueva le vuelve a mandar el token de autenticación. Es decir, pues hay un proceso de reautenticación en la antena. Ese proceso de reautenticación suele durar alrededor de entre 150 y 250 milisegundos. Y vuelvo a insistir, depende del hardware de la antena y depende del hardware del terminal o del teléfono, del portátil, me da igual, sea lo que sea, que está registrándose a la red Wi-Fi, ¿vale? Es tiempo que se pierde. El 802.11r lo que hace es acortar esto. ¿Acortarlo cómo? Pues básicamente, si yo estoy registrado en una antena A, me voy a mover a la antena B, lo que vamos a hacer es decirle, oye, que me voy a ir a antena A porque ya tengo mala cobertura. Y la antena A le va a decir, ¿y dónde vas a ir? Pues te vas a ir a la antena B. Pues la antena A directamente le va a pasar el token que ya tiene negociado a la antena B, de forma que el terminal cuando llegue a la antena B no tiene que hacer todo el proceso de encriptación, sino simplemente decirle, oye, soy Jacobo y vengo de la antena A. ¿Tienes mi invitación? Y la antena B le dice, ah, sí, venga, pasa. Con lo cual vamos a acortar todo este proceso de saludo o de handshake que tiene lugar cuando nos conectamos a una red Wi-Fi nueva, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que lo que pasa en vuestro portátil cuando os conectáis a una red Wi-Fi nueva ocurre cada vez que os cambiéis de antena dentro de esa red Wi-Fi. Lo que pasa es que vuestro PC ya tiene los datos de contraseñas, etcétera, etcétera, y no os los vuelve a pedir. Pero cada vez que os cambiáis de antena, esa reautenticación ocurre. Es físicamente imposible de reducir, salvo con el estándar R. Luego tenemos el estándar K. El estándar K funciona para mejorar todavía más el R. Es decir, cuando yo ya tengo mala cobertura en una antena A, automáticamente me proporciona una lista con los vecinos que yo voy a poder utilizar con mejor cobertura, es decir, las antenas B y C. Evita esto
que cuando le digo adiós a la antena A, el terminal escanee la red, mire todas las antenas que hay, evalúe la cobertura de cada antena y elija una antena para conectarse, en base a, y además sin tener conocimiento de cuánta carga está soportando la antena, si merece la pena tener mejor señal y peor calidad de transmisión, etcétera, etcétera. El estándar K nos va a dar información del estado de la red para facilitar la decisión de transición de la antena A a la B o la C al terminal, ¿vale? Es decir, como veis, todo va enfocado en ahorrar el tiempo de transmisión. Y luego tenemos el estándar V. El estándar V lo que hace es dar ese empujoncito que a veces le hacen falta a los clientes para decir, oye, que conmigo tienes muy mala cobertura, haz el favor de moverte ya a la antena B o a la C y déjame en paz porque la voz se va a deteriorar mucho, ¿vale? Entonces, por simplificarlo mucho, ¿vale? Es bastante más complejo que todo esto que os estoy diciendo, pero si os fijáis, de lo que se trata es de tener monitorizada la calidad de la conexión del cliente con la antena y de facilitar en la medida de lo posible y acortar el tiempo de transición. Esto hay que habilitarlo, no solo en los puntos de acceso de GrandStream, que abajo tenéis en el label Voice Enterprise, es simplemente un check, pero en el resto de fabricantes también hay que utilizarlo. Y con esto además tenéis que tener cuidado. No es conveniente que utilicéis el mismo SSID que utilizáis para la red de datos convencional para tener terminales de voz. Que lo podéis hacer, no es ningún problema. Pero hay determinados equipos cliente, léase portátiles, teléfonos móviles, tabletas, PDAs, etcétera, etcétera, antiguos, que no llevan nada bien esto de que la red les desconecte, les empuje, les mande información, etcétera, etcétera. Y pueden causar desconexiones y pueden causar problemas colaterales en terminales o en equipos que son cliente muy antiguos. Por tanto, como regla general, es conveniente, sensato que creéis un SSID, que no es ni más ni menos que un nombre y una configuración de red sobre Wi-Fi, para tener la parte de terminales de voz y otro SSID para tener la parte de terminales del resto de conexiones de datos, pues para mail, WhatsApp, navegación, YouTube, etcétera, etcétera. ¿Vale? Simplemente por poder diferenciar dónde vais a aplicar los estándares de voz y dónde no los vais a aplicar. Repito, la mayoría de los fabricantes y la mayoría de los terminales, la mayoría del hardware nuevo, soportan bien estos estándares y no suelen provocar ningún problema. Pero hay cosas, equipos antiguos que aparecen desde una cafetera a una televisión, a un proyector, a un no sé qué, que no llevan nada bien estos sistemas o estos estándares que se implementan en las redes Wi-Fi nuevas, ¿vale? Entonces es conveniente pues segmentar la red Wi-Fi en varios SSIDs para evitar los problemas. No tiene otra idea. Bien, entonces, ¿cómo se soporta? ¿Cómo se demuestra esto? Y lo podéis hacer, es muy sencillito, ¿vale? En la prueba que vais a ver ahora, pues hemos utilizado una centralita, que es nuestra UCM, un terminal, que es el 3275, que ya lo tenemos descatalogado, que es un videoteléfono, y un WP820. Hemos puesto dos puntos de acceso, hemos registrado el WP820 a la red Wi-Fi en la antena A, y hemos utilizado Radius, que además es, digamos, más engorroso de manejar por los puntos de acceso, porque tienen que recurrir a un servidor tercero para hacer la autenticación del certificado, ¿vale? No lo hace la propia red Wi-Fi. Hemos iniciado una llamada utilizando el códec G711 y hemos empezado a andar para pasar de la antena A a la antena B. ¿Dónde está el objetivo? El objetivo es que la transición de la antena A a la antena B se haga en menos de 150 milisegundos. ¿Por qué 150 milisegundos? Porque el oído humano tiene una retención de sonido de 150 milisegundos. Es decir, que cualquier pitido que tenga un periodo de no emisión o cualquier tono que se corte menos de 150 milisegundos, para nosotros va a ser un tono continuo. No nos vamos a enterar de que, de que ha habido un corte. Igual que que me imagino que lo sabréis, la retina, el ojo humano, pues tiene una retención de imagen que son 50 hercios. Entonces, todo lo que pase de los 50 hercios a nosotros nos parece que es estático.
Es una luz continua o es una imagen continua, no vemos el parpadeo. Si bajamos de 50 Hz a 40 o a 30, ya vamos a ver que la imagen parpadea. Pues esos son los principios de la animación básicos, ¿vale? Pues el oído humano se comporta exactamente igual. Lo único que no vamos a poder detectar cortes de menos de 150 milisegundos. Tenéis que tener en cuenta que la llamada siempre se va a cortar. Estemos hablando del DEC, estemos hablando del Wi-Fi. Cuando pasamos de antena a antena, se para el hilo de transmisión y se recupera en la antena nueva. Siempre se corta. Aquí el punto concreto está en si el usuario se va a dar cuenta de esa interrupción o no, ¿vale? Que es donde vamos a parar ahora. Entonces, hemos hecho esta prueba con el escenario que hemos hecho antes, sin habilitar los parámetros, los 3 protocolos de Voice Enterprise que os estoy explicando ahora. Entonces, en la trama de RTP, que vais a ver, aquí tenemos el número de paquete, 12, 13, 14, y de repente aparece el paquete 32, 33, 34, 35, es decir, en este momento es cuando el terminal ha hecho el salto de antena en antena, ¿vale? Si os fijáis, se han perdido 17, 18 paquetes y eso, digamos, por el tiempo que tarda en emitir cada paquete, etcétera, etcétera, nos ofrece un dato resultante de unos 350 milisegundos de corte de llamada. Esto quiere decir que podemos, en puntos de acceso que no soporten estos 3 protocolos, podemos hacer roaming y handover. Se puede hacer handover de la llamada. La llamada se va a cortar. Se va a cortar, sí, pero no se va a interrumpir. Es decir, no vamos a perder la comunicación con el llamante o con el llamado. Lo que vamos a oír es un corte en línea, que no va a llegar al medio segundo, ¿de acuerdo? Pero vamos a oír un corte en línea. Eso es irremediable. Si en este mismo escenario habilitamos el fast roaming y el fast handover, ¿vale? Que son los protocolos de los que estamos hablando, y os fijáis en el número de secuencia de los paquetes de voz, 65, 66, 69, 70, tarará. Vemos que hemos perdido 4 paquetes en el roaming. Esos son entre 80 y 100 milisegundos y estamos muy por debajo de los 150 milisegundos. La llamada aquí se ha cortado, claro que se ha cortado, pero hemos perdido solo 80 milisegundos y nosotros, como seres humanos, no nos hemos enterado de ese corte, con lo cual el usuario no percibe que ha habido una interrupción en esa llamada cuando el teléfono ha saltado de la antena A a la B o a la C. ¿Vale? Para esto sirven estos 3 protocolos que yo os he comentado antes. Por tanto, ¿qué puntos de acceso vais a poder utilizar con los terminales de GrandStream? Cualquier punto de acceso que tenga los protocolos 802.11r, v y k. Cualquiera, me da igual el fabricante. Si utilizáis GrandStream, oye, mejor que mejor, pero no tiene por qué ser GrandStream. Podéis utilizar cualquier fabricante que tenga esos 3 estándares, ¿vale? Esto, obviamente, tiene unas consideraciones que con el DEC están muy asumidas, pero con el Wi-Fi, no sé por qué, no. En la parte Wi-Fi solemos poner los puntos de acceso donde nos parece. ¿Por qué? Porque lo utilizamos para mandar emails, para mandar WhatsApps, para navegar. Y si yo mando el mail y el mail tarda medio minuto en salir de mi bandeja de salida, pues nos da igual. A nadie le importa. Pero si yo estoy hablando y se me corta medio minuto la llamada, entonces tendremos un lío maravilloso en el cliente. Os he puesto aquí una instalación Wi-Fi de ejemplo. Entonces, en esta instalación Wi-Fi veis aquí un auditorio que, bueno, pues tiene razonable cobertura. Pues hay zonas en las que hay sombras, en los servicios y tal, pero bueno, pues oye, pues no es mucho problema. Pero hay una zona crítica. Hay una zona crítica que es la que cubre esta flecha que acaba de salir ahora mismo. ¿Veis esta puerta que está aquí? Esa puerta no tiene cobertura. Por tanto, si alguien de la sala decide utilizar esa puerta para salir y está hablando por teléfono, la llamada se cortará. Y dará igual que tenga el estándar de fast roaming, handover, etcétera, etcétera. Es que no tengo señal y se va a cortar. Por tanto, si lo vais a utilizar para voz, es muy importante hacer estudio de cobertura y ver dónde tenéis cobertura y ver dónde no tenéis cobertura, ¿vale? Y en los terminales Wi-Fi tenéis un modo de estudio de cobertura. No hace falta que os compréis nada especial. Os cogéis un punto de acceso con un inyector PoE, lo enchufáis, conectáis el terminal Wi-Fi a la red SSID y
os va a dar la pérdida de paquetes, la sensibilidad mínima, etcétera, etcétera. Es muy sencillito, no tenéis problema y no hace falta un kit específico. Pero tenéis que vigilar estas zonas en las que no hay cobertura, porque ahí, por mucho que hagamos milagros, el terminal no va a poder hablar. Y luego hay otras zonas críticas, como es esta que veis aquí. Aquí no hay solapamiento, o si hay es exiguo, hay muy poquito. Lo conveniente es que siempre haya una zona de solapamiento. Esto es otra cosa que en DEC está limitada. En el solapamiento en DEC pues podemos monitorizar 4, 6 antenas, 8, dependiendo del terminal, y eso depende siempre del terminal. En Wi-Fi podemos subir hasta 12, 16 antenas de solapamiento, no es problema. Tenéis que planear bien los canales, las frecuencias, etcétera, etcétera, no más allá de lo que lo hacéis en DEC. Pero mucho cuidado si no hay solapamiento, porque en el caso de que, pues oye, las condiciones climatológicas de humedad varíen, etcétera, etcétera, puede ocurrir que ese solapamiento llegue a que haya una zona en la que no hay buena señal y entonces la calidad de voz se va a deteriorar y el terminal no va a ser capaz de saltar a otra antena, entonces va a tener que utilizar la misma antena que ya estábamos utilizando antes y entonces la voz se va a degradar exactamente igual que os pasaría con una antena DECT. Es decir, los principios de diseño de una red Wi-Fi con los principios de diseño de una red DECT son exactamente los mismos. Lo único que cambia es el radio de cobertura y los protocolos que se van a utilizar. Pero a la hora de desplegar antenas, etcétera, etcétera, es exactamente igual. ¿Vale? Y con esto terminamos la presentación que teníamos prevista para hoy. Si tenéis alguna duda o pregunta, es el momento. Pues muchas gracias, Jacobo. No sé si tenéis alguna pregunta, por favor. Vale, bueno, deciros que una vez que tengamos procesado el vídeo, pues lo subiremos al canal de YouTube y de ahí, bueno, podréis repasar todas las veces que queráis. Parece ser que no hay preguntas, con lo cual, pues Jacobo, muchísimas gracias por todo. Perfecto. Y nada, contamos contigo para las siguientes. Sin problema. Un saludo. Muy bien, gracias a todos. Hasta luego. Chao.